No se diga más por Top Latina. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más RD, tanto en X como en Instagram, y por también acompañarnos a través del canal de YouTube de Top Latina. Vaya ahora mismo que estamos en vivo y pueden ver nuestra interacción en cabina, especialmente a partir de este momento que vamos a dar inicio a nuestras entrevistas del día de hoy. Antes de eso, antes de darle la bienvenida a nuestro primer invitado. A ver. No, que ustedes se quejaban de que yo hice mi comentario y llevé a pausa y que no les di la oportunidad a ustedes. Alex nos hace pero yo una les había pregunta. dado la oportunidad previa para que hicieran sus comentarios respectivos y no les hice ninguna interrupción. Así que Desarrolle. yo no sé si yo ustedes feliz, tienen algo yo más que feliz. decir, pero por favor solamente un minuto porque ya tenemos al invitado en cabina. Listo. Alex recalcó varios puntos. Uno de ellos respecto a los partidos minoritarios. Muchas personas desconocen que más de minoritarios y mayoritarios en la boleta electoral hay 3 bloques y que esto de hecho determina el ingreso que van a tener los partidos proveniente del dinero de la Junta Central Electoral. Yo creo que deberían existir solamente 2 bloques. Después del segundo bloque todos esos partidos deberían desaparecer porque la verdad no obtienen más de 3, 4, 5 mil votos en elecciones tanto municipales como presidenciales. Debería quedarse en 2 bloques, yo creo que eso asegura la democracia y que todas las minorías estarían bien representadas. Lo segundo es en la cuestión del tiempo que quiero resaltar. Evidentemente, no es lo mismo que tener 3 candidatos presidenciales en un debate a tener 9 por cuestiones de tiempo. Creo que podrías desarrollar mejor en 20, 30 minutos que en un minuto que te den cuando tienes demasiados participantes. Eso es claro, pero yo creo que Ángel podría implementar lo que está implementando el CODES. Se están haciendo varias rondas. Se pueden hacer 2 rondas de candidatos presidenciales. Se pueden ¿Para hacer... qué? ¿Para Porque qué? sí, porque... O sea, ¿cuál es el espíritu de un debate? No es un debate entre los que van a participar. Hasta donde para yo si sé... los divides, no tiene ningún sentido. Porque ¿cómo los vas a dividir? Entre los que no tienen posibilidad y los que sí tienen posibilidad. Eso se puede evaluar, pero es darle la oportunidad Eso sería a todo novena el mundo. división. Pero es darle la posibilidad, porque hasta donde yo entiendo lo que la gente quiere es conocer a todos los candidatos presidenciales. La gente quiere conocer sus propuestas, es darle la oportunidad y ya. No es tampoco Es que un debate no es para dar a conocer propuestas tampoco. para conocer Porque a tus candidatos. ese es otro problema que tenemos en República Dominicana. O sea, un debate no es para conocer propuestas. Y que me disculpen, por ejemplo, los amigos de CODES, que yo, de hecho, he hablado bien de su iniciativa y todo lo que tú quieras. Me parece que es un buen paso, me parece que es una buena iniciativa. Pero un debate no es para propuestas, es para debatir entre ellos, es para discutir entre los candidatos sobre temas. Que puedan utilizar sus propuestas para rebatir un argumento en un momento determinado. Perfecto. Pero no es solamente para que la gente conozca las propuestas de los candidatos. Para que conozcan las propuestas de los candidatos deberían hacer su trabajo, tanto en medios de comunicación como en campañas publicitarias en caso de que tengan los recursos. Pero vamos a dejarlo hasta allí porque le voy a dar la bienvenida y seguramente va a ser un tema de conversación con nuestro siguiente invitado. Vamos a darle la bienvenida al candidato a vicepresidente de la República por el partido Opción Democrática, Ico Abreu. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias por abrirme sus micrófonos. No sé si ahora hay que decirte Don Ico. No, con Ico es suficiente. Siempre ha sido así. Gracias por estar con nosotros, Ico. Gracias a ustedes. Y la verdad, bueno, tenemos esta discusión con respecto al debate. Y tú eres candidato a vicepresidente, que no estás incluido allí, pero sí tu candidata presidencial, Virginia Antares, de quien debo decir, en lo personal, tiene todas las características para hacer una muy buena política. Elogio su decisión de lanzarse a candidata presidencial, a pesar de que no vaya a ser incluida en este debate de Ángel. Pero hay que reconocerle su valentía, sobre todo, de lanzarse a una candidatura presidencial. Y eso entonces te suma a ti. Cuéntanos este reto de lanzarse como candidato a vicepresidente, cómo lo estás tomando y en todo caso, ¿cuál es tu planteamiento en esa fórmula que llevas con Virginia Antares? Yo lo estoy tomando un día a la vez. Sí, realmente fue una sorpresa para mí. No estaba dentro de mi panorama. Yo tengo proyectos que me necesitan mucho en este momento, proyectos profesionales, personales, tanto en arquitectura como en cine. Sin embargo, cuando Virginia se me acerca y me plantea esto, además de caerme como de sorpresa, también me reubica
en un contexto en el cual yo he venido insistiendo desde hace un tiempo. Yo vengo desde los movimientos sociales, vengo de los movimientos ambientales, y si usted me hubiese preguntado a mí hace 20 años, cuando yo estaba empezando ese proceso, que si yo estaría en la disposición de pertenecer siquiera a un partido, yo le hubiese dicho que se estaba volviendo loco. ¿Por qué? Porque en ese momento yo tenía el mismo nivel de apatía que tiene la ciudadanía hacia el partidismo. Sin embargo, al involucrarme y crecer en los procesos de movilizaciones, yo me di cuenta de que uno como ciudadano en estos procesos puede llegar hasta un punto, haciendo presión social, se logran reivindicaciones, se logran cambios, pero para lograr los cambios estructurales que este país necesita, hay que involucrarse políticamente. Entonces, si yo tengo 10 años diciendo que la gente capacitada, la gente seria, la gente que quiere real y efectivamente hacer algo por nuestro país, debe involucrarse en la política, porque si se le deja el espacio a la delincuencia, pues vamos a tener delincuencia política, como lo que estamos viendo que anda rampante. Entonces, cuando Virginia me propone que sea su compañero de boleta, aunque yo honestamente hubiese preferido seguir con mis actividades, no me quedo de otra que decir que sí. Y la verdad es que ha sido un paso importante. Yo sé que es un paso que, quiéralo yo o no, va a cambiar el rumbo de mi vida. Vamos a introducirte en el tema que veníamos discutiendo. Adelante. El debate presidencial de Ángel lo discutíamos porque ha sido un tema de discusión desde los últimos 3 días, ¿verdad? El fin de semana fue muy intenso el tema. Y se habla entonces de que los candidatos que no cuentan con un mínimo de un 5% en las encuestas no estarían participando. Eso dejaría por fuera, por ejemplo, a una Virginia Antares de Opción Democrática. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, primero, aunque yo pueda entender los argumentos de Ángel con relación a las reglas del debate y todo este asunto, yo creo que esa decisión va en perjuicio de la democracia. Primero, Opción Democrática no participó de las elecciones pasadas, por ende, no hay cómo medir en ese sentido si sacó un tanto por ciento o no. Lo segundo es que Ángel representa a una asociación de jóvenes. E irónicamente, la candidatura más joven de toda la contienda es la de Virginia, que representa nada más y nada menos lo que Ángel, en su análisis de las elecciones del 2020, presentó a ese casi 19% del electorado. Una mujer que está entre 18 y 35 años. Y si hay un porcentaje del electorado en ese rango de edad, yo estoy segurísimo de que estaría interesada en escuchar lo que Virginia tiene que decir. De nuevo, si el interés, que no dudo que sea eso, yo felicito la iniciativa por parte de Ángel de enriquecer el proceso electoral y el proceso democrático de nuestro país con los debates, si la intención es precisamente esa, pues entonces que le dé la oportunidad a otros y otras candidatas que no sea lo mismo de siempre, que se han turnado el poder desde hace décadas y nos tienen exactamente en el mismo lugar todavía. Entonces, como productor, ¿verdad? Y tuvieras que montar este debate con los 9, tienes 2 horas. ¿Cómo hacer para que entre los 9 puedan decir y debatir sus propuestas? ¿Cuál sería el foco? ¿Qué harías tú como productor para ver si desenmarañamos esto y le damos una propuesta? Una de tus compañeras, mientras yo estaba allá afuera, obviamente no vi quién hizo la propuesta, propuso que se hicieran varias rondas. Yo sé que el señor acá dijo que para qué, que varias rondas para qué, que si entre los que no tienen posibilidades. Yo creo que si se busca una alternativa, una fórmula en la que en varias rondas tú puedas, primero, contrastar las posiciones de gente que tiene el acceso a esa maquinaria electoral a la que tienen los 3 partidos mayoritarios, porque hablemoslo claro, están ahí porque tienen el dinero para estar, o que tienen el control de los mecanismos para estar, independientemente de que tengan propuestas de calidad o no. Pero si se busca una alternativa en la que puedan hacerse 2 rondas, digamos, 3 rondas que usted quiera,
en la que la gente pueda sentarse a escuchar a todas estas personas debatir y debatir propuestas, porque a fin de cuentas es propuesta que se va a debatir. Entonces yo creo que puede ser más enriquecedora en esta contienda electoral. Yo creo que independientemente de que un expresidente, de que el presidente actual y de que el candidato del tercer partido mayoritario tengan esa oportunidad, a mí me parece que hay otras personas que tienen algo que decir y algo que debatir. Gente que viene de los movimientos sociales, gente que viene de los gremios educativos, como es el caso de María T. Teresa. Gente que viene con propuestas frescas, con propuestas nuevas, como es el caso de nuestra Virginia. Yo creo que debe tener el derecho y la oportunidad de presentarlas y discutirlas y debatirlas ahí. Porque ¿qué van a debatir entre los tres que siempre han estado en el poder? O sea, Ico, la verdad es que, bueno, para los que no sabían, Ico fue mi profesor en la Pucamaima y yo me siento sumamente orgullosa de verlo en estos espacios. Gracias. Claro que sí, con buena No, y le fue muy nota, bien. aunque no era fácil, pero con buena nota. Ico, y yo quiero que tú me cuentes, antes de entrar a las propuestas que tienen ustedes de Opción Democrática para el país, con el tema del paso que tú diste aspirante a vicepresidente. Vivimos en un país del que yo pensaba que era un poquito más evolucionado, sin embargo, no, de verdad, sin embargo, hasta con los debates que vimos en el CODES, hay unas posiciones sumamente conservadoras y que a mí me sorprende que vienen incluso de la misma juventud. Tú, como un candidato y una persona que siempre ha sido de una perspectiva más de derecho, de más libertades, digamos, de una posición más evolucionada para seguir en ese ritmo, darte cuenta en este escenario político tan conservador, donde he visto incluso periodistas atacar tu apariencia, o sea, cuestionarte por tu cabello o por uso de collares, que de verdad me parece vergonzoso, me parece vergonzoso. Quiero que me cuentes cómo ha sido para ti ver cómo estamos actualmente en la política, cómo todavía existen tantos estigmas y tantos estereotipos en torno a las personas que hacen política. la verdad es que no debió haberme sorprendido, pero me sorprendió. A mí me sorprendió, o sea, ¿what? Sobre todo que la primera pregunta, habiendo tantas cosas importantes de las de qué hablar, que la primera pregunta haya sido sobre mi aspecto físico. Quizá también el hecho de que en los medios en los que yo me desenvuelvo, tanto el académico como el profesional en el área del cine, la arquitectura, eso no tiene ya ningún tipo de importancia. Uh-huh. Pues yo no esperaba que me entraran por ahí. Y además de que yo fui a presentarme como yo soy. O sea, yo no creo que yo tenga que disfrazarme de otra cosa para presentar unas propuestas. Y honestamente me sacó, me removió un poco la alfombra de debajo de los pies. Pero, de nuevo, no me sorprende porque yo sé que yo vivo en una sociedad más que conservadora, yo diría que rica en moral. Tiene de a dos, de doble. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Entonces, sí, eso nada, es así. lo que toca es lidiar con eso y tratar de que por encima del ruido que eso pueda generar, pues entonces que se escuchen las propuestas. Nosotros, las mujeres que estamos en política, es la típica pregunta cuando nos sentamos en un estudio, una entrevista o demás, en lugar de preguntarte propuestas, es literalmente, ¿y cómo se siente una mujer en política en un mundo de hombres? La típica pregunta. Pero yo te quería cuestionar respecto a algo que dijiste al inicio de la entrevista, de que tú siempre has levantado la bandera de que si tienes buenas intenciones para tu país, si eres un joven, si eres una persona que quiera un cambio, en lugar de simplemente quejarte, vincularte. Correcto. Claro, muchos de nosotros tenemos buenos intereses y buenas intenciones con nuestro país, pero eso no siempre se transmite en buenas propuestas o un buen liderazgo. ¿Qué tiene ICO para ofrecerle a la República Dominicana? Mira, cuando Virginia me pidió acompañarle, yo me hice también esa misma pregunta. No solamente qué tengo para ofrecer, sino qué yo tengo para aportarle al proceso. Al proceso de la candidatura de Virginia, al proceso electoral en sí. Y creo que esa parte todavía tengo que descubrirla. Ahora, ¿qué yo tengo para ofrecer al país? Bueno, mi preparación. Yo tengo preparación en áreas en las que yo considero que puedo ser de apoyo a un gobierno que encabece Virginia.
Mi segunda maestría es en Community Planning, o sea, eso es planificación para el desarrollo de comunidades. Por ende, con la experiencia que tengo en términos académicos de investigación desde hace ya más de 20 años, más esta otra preparación técnica. Yo no sé si ustedes sabían, yo me fui a estudiar a Cincinnati como Fulbright, como un candidato, como un becario Fulbright. Y allí yo tuve la oportunidad de no solamente aprender en términos universitarios, sino de participar de procesos de desarrollo de comunidades, tanto en Cincinnati como en Asia. Y yo pude simplemente conectar muchas de las realidades de algunas de esas comunidades con las realidades nuestras. Y de regreso, yo me he sumergido de lleno a trabajar precisamente con comunidades en condiciones vulnerables, donde por lo menos 3 veces al año yo llevo a mis estudiantes a hacer análisis, a hacer propuestas con comunidades en condiciones de vulnerabilidad, y yo conozco muy de cerca cuál es la realidad de ese sector de la población dominicana. Y con la noticia que ha estado en la palestra durante todos estos meses es el tema haitiano. Uh-huh. Tomando en cuenta de que ganan las elecciones, o por lo menos, ¿cuál es tu visión sobre el tema haitiano, sobre Haití específicamente? ¿Cuál es la posición tuya y de Opción Democrática? Mira, desde hace unos años yo vengo insistiendo en que se sincerice nuestra relación con el vecino país de Haití. Y cuando yo digo que se sincerice, es que primero tengamos una política migratoria clara y que se respete. Una política que comprenda que en la actualidad, en el contexto actual, la construcción, la agricultura, y sabrá qué otros servicios están cargados sobre los hombros haitianos. Entonces, desde Opción Democrática, y es uno de los ejes del programa de gobierno de Virginia, política migratoria responsable, se llama ese eje. Desde Opción Democrática estamos definitivamente promoviendo que haya una política migratoria responsable, que no solamente se establezcan cuáles son las reglas claras, sino también que se hagan respetar y que haya un régimen de consecuencia para quien las rompa. Porque ¿qué es lo que está pasando en la frontera ahora mismo? Que hay políticos, hay empresarios, hay militares que se están lucrando del trasiego de personas para todo tipo de actividades, absolutamente todo tipo de actividades. Entonces, si queremos real y efectivamente tener una política migratoria justa y clara, porque no podemos negar que la migración es un fenómeno que es tan viejo como la humanidad misma. Y yo, que en un momento fui migrante, yo viví 5 años en Estados Unidos, yo sé lo que significa estar en un territorio que no es el tuyo, rodeado de una cultura que no es la tuya, y si encima de eso es un territorio, una cultura, una población que es agresiva contigo, yo no creo que nadie quiera estar en esa situación. Yo estoy segurísimo que nadie quiere estar viviendo en otro país bajo unas condiciones como las que vive el pueblo haitiano en República Dominicana. ¿Que está mejor que la que tiene en su país actualmente? Sí, definitivamente. Pero ¿por qué emigran los dominicanos a Europa? ¿Por qué emigran los dominicanos a Estados Unidos? Por algún motivo será. No es porque aquí la tienen tutiplén, tampoco. Y si nosotros analizamos la historia reciente de República Dominicana, se han dado oleadas masivas de migración hacia Puerto Rico, hacia Estados Unidos, hacia distintos países de Europa. Y esos países tienen políticas migratorias claras. Algunos quizá no tan claras, algunos más flexibles, pero tienen políticas. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros tener políticas migratorias claras y sobre todo sinceras? Decir, bueno, miren, nosotros necesitamos una cantidad específica de mano de obra que puede ser cubierta por la población dominicana, si le interesa, porque eso es otra cosa. ¿Por qué hay nacionales haitianos en esos rubros? Hay que ver si al dominicano le interesa seguir trabajando esos rubros o no. Tradicionalmente, la mano de obra haitiana venía a cortar la caña exclusivamente, bajo condiciones, porque yo no sé si alguno de ustedes ha ido a un batey o conoce cómo se da esa situación. Pero
por el motivo que sea, que yo supongo que debe hacerse un análisis hasta sociológico de por qué se han modificado esos patrones laborales, por el motivo que fuese, han empezado a ocupar otros espacios que los dominicanos han dejado disponibles. Entonces, de nuevo, sincerizar nuestra relación con Haití, tener una política migratoria clara, justa y acorde a los tiempos, y sobre todo que se persiga quienes rompan esa política migratoria. Porque si ahora, en este preciso momento, se investiga y se le da seguimiento legal y judicial a quienes están trasladando personas a través de la frontera para traerlo de manera indocumentada aquí a hacer todo tipo de actividades, caerían muchos grandes. Ico, la República Dominicana es un país que se jacta de decir que en las últimas décadas ha tenido un crecimiento económico constante. Uh-huh. Sin embargo, a pesar de todos esos años que eso ha sido una realidad, la desigualdad social sigue siendo un problema estructural de este país, que no es propio o exclusivo de República Dominicana. Veíamos el fin de semana como la Asamblea de Gobernadores del BID, que estaba reunida en Punta Cana esta semana, decía que ese era seguía siendo uno de los principales retos de la región, porque se replica la misma situación en todos los países, aun cuando tengan crecimiento económico. ¿Cómo ven ustedes, tú y Virginia, hablando como pareja, fórmula presidencial y vicepresidencial, cuáles podrían ser políticas públicas que pudieran ayudar a que eso empiece a variar? Fíjate, y te agradezco muchísimo la pregunta, porque eso entra dentro de uno de los ejes del programa de Virginia y de Opción Democrática. Primero, está el eje de salarios dignos, porque de muy poco sirve que nuestra economía esté creciendo cuando, la gente siga ganando lo mismo, y peor aún, cuando lo que gana ya pierde la capacidad adquisitiva de lo que tú podías comprar hace 6 meses, lo que tú podías comprar hace un año, a lo que tú puedes comprar hoy. No tiene ningún sentido que nuestro país esté creciendo, como bien señalas, ha estado creciendo económicamente, pero que la gente su calidad de vida no mejore. Eso tiene que hacerse primero un análisis exhaustivo y luego un reajuste salarial, de forma tal que las personas puedan al menos acceder a una canasta básica de manera digna. Para empezar por ahí. Segundo, hay que también establecer una política impositiva clara, una política impositiva justa, una política impositiva que vaya a gravar en función de lo que esté haciendo cada sector. Hay sectores empresariales que son sobre los hombros sobre los cuales se está cargando esa economía, que pagan una cantidad X de impuestos. Hay sectores que evaden una cantidad innombrable de impuestos, y sin embargo quienes estamos pagando todos esos platos rotos es la clase media. O sea, la clase media dominicana, yo quisiera que existiera, yo no lo he hecho, pero quisiera que existiera un análisis en el que se contraste la carga impositiva de la clase media dominicana con el resto de la región, a ver cómo la llevamos. Porque si quienes están en la base, quizá por el acceso o el poco acceso a bienes económicos, a sueldos de calidad, etcétera, la llevan fuerte y no pagan quizá los impuestos que corresponden, y quienes están arriba se la buscan de todas las maneras para evadir impuestos, para sacar beneficios, para tener exenciones, entonces alguien está pagando esos platos rotos, y eso somos la clase media. Entonces, otro de los ejes de Opción Democrática y de Virginia que ha planteado es tener impuestos justos. Y este país tiene pendiente una reforma tributaria que no se ha hecho, obviamente, porque la gente se va, como diría el buen dominicano, a descalentar. Y estamos jugando a tapar el sol con un dedo en ese sentido, pero eso hay que revisarlo. Eso hay que sentarse con el empresariado, sentarse con todos
los sectores económicos de nuestro país a revisar esa política tributaria, porque como estamos, sinceramente, no se puede. Y sobre todo, y perdona que te interrumpa, sobre todo, redistribuir en consecuencia esos impuestos, porque yo como clase media, que tengo que romperme el lomo para poder vivir dignamente, que le pago los impuestos al gobierno por eso, que pago impuestos con cada bien que yo consumo, donde quiera que yo compre un supermercado, como un restaurante, que voy al cine, que compro gasolina, también estoy gastando impuestos. Entonces, ¿en qué se está gastando mis impuestos? Si aquí no hay acceso a salud universal, si no hay acceso a una educación digna, si no hay acceso a una seguridad ciudadana digna, entonces, ¿en qué se están yendo esos impuestos? Entonces, eso es parte de lo que te estamos proponiendo, que haya una política tributaria revisada y clara. Ico, me gustaría saber cuál es tu propuesta con relación al tema de la canasta básica familiar. Tú sabes que en República Dominicana la mayor preocupación en estos momentos de los dominicanos es el alto costo de la vida. La realidad es que la canasta básica familiar no equipara al salario mínimo y ya tú hablabas del tema de los salarios. Entonces me gustaría, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen desde Opción Democrática para resolver el tema del alto costo de la vida en el país? Mira, como te decía hace un ratito, uno de los ejes es definitivamente el salario digno. Y toca revisar cuáles son los factores que mantienen la canasta dominicana en una alza constante. La respuesta que te voy a dar ahora es una opinión personal, no necesariamente consensuada con Opción Democrática y con Virginia. Pero yo creo que uno de los elementos a considerar es el destino de la producción nacional. Y yo creo que es un asunto de balancear. ¿Y a qué yo me refiero con esto? En nuestro país se produce, o sea, en nuestros campos se producen alimentos, se producen productos que van a esa canasta básica. Hay un porcentaje de esos que van al mercado, o sea, que van al mercado nacional. Hay un gran porcentaje que se exporta, sobre todo frutas, productos agrícolas que se exportan, y está muy bien porque eso genera una dinámica económica. Hay otro de esos que va al sector turístico, que también es necesario, obviamente. Entonces yo creo que es un asunto de balancear qué se queda, qué se exporta, porque lo que se queda se puede vender a mejores precios de lo que hay que importar para suplir la canasta. Tú dirás, pero ¿cómo así? Sí, en nuestro país nosotros producimos una serie de productos, valga la redundancia, que pudiesen consumirse localmente, pero se exportan, lo cual obliga a que esos productos a la hora de consumo nacional tengan que importarse. Entonces ahí hay un descuadre, porque si la dominicana, el dominicano de a pie tiene que pagar por ese producto, tiene que pagar por el transporte de ese producto, por los impuestos que ese producto paga al entrar al país, entonces obviamente eso se refleja en su capacidad adquisitiva. Entonces yo creo que hay que analizar primero esas variables. Segundo, también hay que proporcionar mejores condiciones a los productores locales, sobre todo a los productores pequeños. Sí, eso es así. Sí, definitivamente hay que... Poco rentable para los productores muchas veces. Usualmente los intermediarios tienen mucho más beneficios que los propios productores. Entonces, también ahí el Estado tiene el deber de regular esa dinámica, de regular la dinámica entre el productor, entre el intermediario, y ver, o sea, que asegurarse de que esos productos lleguen al pueblo dominicano con un precio justo. Entonces, de nuevo, es un asunto de balancear, porque tampoco nos interesa que se le haga daño a la economía local, a la economía que depende de las exportaciones, y sobre todo al acceso a divisas producto de esas exportaciones, pero hay que evaluar cuál sería la alternativa para que los precios se mantengan asequibles a la canasta familiar. Ico, yo siempre he dicho que Opción Democrática es un partido que, independientemente de si estemos de acuerdo o no con sus propuestas, tienen una ideología muy marcada, saben cómo defenderla y tienen un norte bien establecido. En los últimos debates y en las últimas confrontaciones o entrevistas que han tenido candidatos presidenciales, a vice, senadores y diputados, han salido a relucir
algunos temas un poquito delicados que han pasado por el Congreso Nacional, pero que no necesariamente han sido aprobados por diversas razones. Entre estos temas está el tema de la pena de muerte, el tema de la castración química, el tema de las 3 causales, el aborto. ¿Qué opina ICO sobre la pena de muerte, castración química y demás medidas un poquito extremas? Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, para empezar por ahí. Porque en un país donde el sistema judicial todavía tiene muchísimo que mejorar, tú corres el riesgo de quitarle la vida a una persona sin que necesariamente se pueda comprobar efectivamente su inocencia o culpabilidad. Yo creo que hay que hacer una revisión también exhaustiva, no solamente del sistema carcelario, que eso está también dentro de los ejes del plan de gobierno de Virginia, pero también del sistema judicial. Hay cantidad de presos, miles de presos preventivos, que no tienen ni siquiera fecha de ir a un juicio donde se resuelva su situación. Entonces, imagínate que se dé un caso similar con una pena de muerte ahí de por medio. Con relación a lo de la castración química, sucede algo similar. Sin embargo, yo también creo que hay que tomar medidas drásticas con la violencia sexual. Ahora bien, más allá de castigar por crímenes cometidos con pena de muerte o con castración química, yo creo que nuestro país necesita un esfuerzo mayor en términos de mejorar la calidad de la educación universal. ¿A qué yo me refiero? Una educación que eduque en términos de la sexualidad, que tenga una educación sexual integral, ayuda a prevenir mucho de eso. Un país con acceso a educación sexual integral podría reducir significativamente el acoso sexual, las violaciones sexuales, la violencia sexual en todos sus matices, lo cual también ayudaría a reducir la cantidad de perpetradores que eventualmente llegarían a ser considerados para castración química. Así es. Entonces, hay elementos que atacar para prevenir antes de tomar ese tipo de medidas. Pero yo estoy clarísimo con que hay que tomar medidas drásticas, sobre todo en un régimen de consecuencia. Pero para llegar a tener una discusión a ese nivel sobre esos aspectos específicos, hay que mejorar sustancialmente el sistema judicial. Pero ustedes ustedes son por un podcast, el podcast de Omar. Ustedes son procausales. Entonces, ¿dónde encuentra uno la lógica, independientemente de lo que yo defiendo o no? ¿Dónde encuentra uno la coherencia en un discurso de no estar a favor de la pena de muerte, pero sí estar a favor de terminar con la vida de lo que puede ser un individuo, basándonos en las 3 causales, ya sea que la madre esté en riesgo, que haya sido producto de una violación y demás, pero no estamos de acuerdo con acabar con la vida de un individuo que ya se ha determinado que ha atentado contra la vida de terceras personas? Perdona, pero es que yo no veo cuál es la... Te voy a explicar. No veo cuál es la conexión Sí, entre una cosa y la otra. mira. Porque, perdóname, discúlpame, yo creo que primero hay que aclarar las causales. Porque yo creo que si uno aclara las causales y las entiende, y cuando hablo de entenderlas, no es llevarse de lo que... de todo el ruido que hay en torno a eso. Yo creo que esa pregunta ni siquiera hubiese sido necesaria hacerla. Hablando de causales, nos referimos, uno, a que la vida de la madre está en riesgo. A que la viabilidad de ese neonato. producto, de ese neonato, bueno, ni siquiera neonato, porque no ha nacido. Exacto. O sea, la viabilidad de ese feto sea real. Porque tú te imaginas lo que es tú estar embarazada y llevar ese embarazo durante 9 meses a sabiendas de que tan pronto tu feto sea un bebé que salga de tu vientre, no va a tener vida fuera de ese vientre. ¿Tú te imaginas lo que es obligarte a ti a pasar ese proceso? Si tú, como mujer y como ente independiente, quieres hacerlo, pues yo te felicito y yo te voy a acompañar en ese proceso. Pero si tú tomas una decisión tan difícil como esa, porque mira, yo no quiero estar en los zapatos de una mujer que tenga que tomar una decisión de esta naturaleza. Pero si tú tomas la decisión de no continuar con ese embarazo, pues tú sabes que, aunque yo no estoy de acuerdo con el aborto,
yo tengo que acompañarte también con ese proceso porque tú debes tener ese derecho. Entonces, es un asunto de evaluar real y efectivamente cuál es la viabilidad en ese caso de esa otra vida. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con el aborto? Yo en lo personal, Ico Abreu Abreu no está de acuerdo con el aborto, pero como hombre, Entiendo. para mí es muy fácil no estar de acuerdo con el aborto porque yo ni quedo embarazado si me violan, ni si soy víctima de incesto. Si mi abuelo decide que me va a... O sea, yo no quedo embarazado bajo una circunstancia como esa. Por ende, como hombre, para mí es muy fácil decir, no, yo no estoy de acuerdo con el aborto. No, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Pero ¿tú sabes qué? Yo mucho menos estoy de acuerdo con que a ti como mujer se te imponga violentar tu cuerpo, violentar tu dignidad y se te lleve a ti a hacer algo que va en contra de tu propia vida. O sea, lo que defiende las causales es que a las mujeres se les dé la oportunidad de elegir y no que se le imponga una condena como esa. Digo, casi que si no tuviera que despedirte formalmente como tengo que hacerlo, mandamos a poner el no se diga más después de ese comentario. Gracias, Ico. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, por darme esta oportunidad. No se diga más por Top Latina.